Bueno, en la clase de hoy va a tratar de los tumores renales, al igual que cualquier otro tumor. Entonces sabemos que los tumores renales pueden ser benignos y malignos. Por lo general los tumores benignos suelen pasar desapercibidos muchas veces y solamente son hallazgos casuales. ¿Por qué? Porque generalmente son de pequeño tamaño y no causan síntomas, excepto el oncocitoma, que es el más frecuente dentro de los tumores benignos y que suele adquirir un tamaño grande y suele generalmente tener importancia clínica. En cambio, los tumores malignos casi siempre suelen tener gran importancia clínica. Dentro de los tumores malignos, el más frecuente son los carcinomas de células renales en el adulto, mientras que en los niños suele ser el tumor de Wilms. Los tumores benignos, otra vez a su vez, se clasifican en adenoma papilar renal, angiomiolipoma, oncocitoma, fibroma o amartoma renal. Son 4 entonces los tumores benignos que vamos a ir desglosando entonces a medida que vamos viendo. El adenoma papilar renal por lo general es un tumor de pequeño tamaño, suele pasar totalmente desapercibido, suelen ser hallazgos de autopsia porque miden menos de 0,5 centímetros. En la macro por lo general se presenta como un nódulo pálido, amarillento o grisáceo bien delimitado. Ahora sí vamos a empezar con el oncocitoma. El oncocitoma en sí es un tumor relativamente frecuente, representa el 5 al 15% de todos los tumores renales. Es más frecuente en hombres alrededor de los 50 años de edad y suelen ser tumores epiteliales, es decir, se originan en las células intercaladas del epitelio de los túbulos colectores. La imagen en sí entonces nos habla de la macroscopía. En la macroscopía son tumores generalmente redondeados, bien delimitados, encapsulados y son tumores generalmente sólidos. Tienen una coloración marrón clara, de que suele ser homogénea. Vemos acá entonces una coloración marrón homogénea que incluso suele ser muy similar al parénquima renal normal adyacente, relativamente normal adyacente. Y lo que llama la atención en el oncocitoma es esta cicatriz fibrosa central. Suelen ser generalmente tumores únicos. En algunos casos suelen llegar a alcanzar grandes tamaños, incluso hasta 12 centímetros. Y en caso de ser múltiples, suele más bien sospecharse de síndromes hereditarios o familiares. Desde el punto de vista microscópico, donde dijimos que eran tumores epiteliales, por lo tanto están formados por células epiteliales, que suelen tener células epiteliales que pueden tener diferentes patrones. Por lo general, el patrón que más frecuentemente suele presentar es el patrón en nidos sólidos. Entonces vemos acá que son nidos sólidos, bien compactos, pero también pueden presentar un patrón tubular o túbulo alveolar. Las células tumorales tienen unas características típicas que son células generalmente redondeadas, poligonales, que suelen tener un citoplasma amplio, abundante, que suele ser intensamente eosinofílico y granular. Esta eosinofilia entonces de las células tumorales se deben a que acumulan grandes cantidades de mitocondria dentro de su citoplasma. Los núcleos generalmente suelen ser también bien redondeados, pequeños, centrales y de aspecto benigno. Y generalmente suelen adoptar entonces este patrón en nidos sólidos, aunque como vemos acá también está el patrón organoide, que son como una especie de nidos, pero más separaditos, ¿verdad? Pero siempre las células tumorales conservan sus características, su citoplasma amplio, eosinofílico, entonces, y sus núcleos entonces redondeados de aspecto benigno. Acá vemos entonces que las células son bien rosaditas, bien eosinofílicas, núcleos entonces homogéneos. Homogéneos decimos cuando son todos tienen uniformes, mejor dicho, o sea, todos tienen, mirando así a grandes rasgos, todos tienen un mismo núcleo, o sea, todos tienen similares características en cuanto a su núcleo. El núcleo es central
y suele tener un aspecto benigno. Su eosinofilia se debe a su gran cantidad de mitocondrias. Seguido del oncocitoma, entonces encontramos al angiomiolipoma. El angiomiolipoma también es un tumor benigno, pero es más poco frecuente. 1% de todos los tumores renales. A diferencia del oncocitoma, el angiomiolipoma es un tumor mesenquimal. Como su nombre lo dice, está compuesto entonces de angio, que viene de ser vasos sanguíneos, mio, músculo liso, y lipoma, que viene de tejido adiposo. Es un tumor que está compuesto por una mezcla de vasos sanguíneos, entonces músculo liso y tejido adiposo. Es importante también recordar que el angiomiolipoma no solamente se produce a nivel del riñón, sino que puede producirse en sitios extrarrenales como el hígado y los ganglios linfáticos. Al igual que el oncocitoma, en su mayor parte de los tumores renales suelen ser de forma esporádica, pero el angiomiolipoma también se asocia estrechamente a una enfermedad que es la esclerosis tuberosa. Si aparece esporádicamente, predomina principalmente en mujeres, a diferencia del oncocitoma que era en varones, en las mujeres jóvenes relativamente de entre 45 a 50 años de edad, o sea, adultas jóvenes. En cambio, en pacientes con esclerosis tuberosa puede aparecer en edades mucho más tempranas y sin predilección por el sexo. Suelen ser asintomáticos y solamente en caso de que sean de muy grandes tamaños pueden llegar a complicarse con una hemorragia retroperitoneal y suele ser muchas veces el momento en el que se le hace el diagnóstico ahí. Desde el punto de vista macroscópico, el angiomiolipoma son tumores bien delimitados, no encapsulados, a diferencia del oncocitoma que sí era un tumor encapsulado. Esos son tumores redondeados, entonces no encapsulados también son tumores muchas veces sólidos y suelen tener entonces desde el punto de vista macroscópico al corte 3 características principales. Tiene una coloración amarillenta por el componente lipídico o el componente adiposo, una coloración rojiza por el componente vascular y una coloración blanco grisácea que está dado por el componente muscular liso. A pesar de ser un tumor benigno, estos tumores sí tienen tendencia a invadir la vena renal. Suelen ser generalmente unilaterales, aunque en pacientes con esclerosis tuberosa pueden llegar a ser múltiples y bilaterales, que son más poco frecuentes, ¿verdad? Desde el punto de vista microscópico, también nosotros tenemos que encontrar entonces los 3 componentes básicos de nuestro tumor. Acá podemos ver en nuestro parénquima renal remanente normal, vemos acá nuestros túbulos renales, nuestro glomérulo renal, que sería el área viable todavía del tumor. Y acá vemos que adyacente a ella se encuentra nuestro tumor, que es el angiomiolipoma. ¿Por qué digo que es el angiomiolipoma? Porque yo veo acá el componente adiposo y acá un tumor fuso celular bien compacto. Este componente adiposo son las células adiposas y este componente fuso celular viene a ser el componente muscular liso. Mirando en otros campos puedo ver también que aparte del tejido adiposo, que no es característico, que no es normal encontrar dentro del parénquima renal, puedo encontrar mis vasos sanguíneos dismórficos de paredes gruesas, entonces, que también son una característica entonces de ellas. Acá veo entonces mis componentes adiposos, mi componente vascular, y acá también veo entre los componentes vasculares mi componente muscular liso. Entonces vasos sanguíneos atípicos de paredes gruesas, o sea, vasos sanguíneos dismórficos. ¿Por qué decimos que son dismórficos? Porque no tienen estos vasos sanguíneos lámina elástica externa. También muchas veces las paredes de los vasos suelen estar hialinizados, lo que significa que adopta esta coloración más eosinofílica. Luego está el amartoma o fibroma renal, en el que dentro de un tumor poco frecuente suele pasar desapercibido, ya que son tumores de pequeño tamaño,
miden menos de 1 centímetro, se presentan como nódulos bien delimitados, blanco grisáceo, pero en la micro, que es la imagen que tenemos acá, veo yo acá mi parénquima renal. Acá veo mi parénquima renal, entonces remanente normal, donde yo veo mis túbulos renales, y acá veo entonces que hay un nódulo tumoral bien delimitado. Ese nódulo tumoral es pequeño, ¿por qué? Porque me deja ver todas las áreas adyacentes, incluso en la lámina de la parte viable del riñón. Entonces un nódulo de pequeño tamaño suele ser bien eosinofílico. ¿Por qué? Porque generalmente está compuesto de células fusocelulares que son muy parecidas a los fibroblastos y también de tejido colagénico. Estos fibromas no tienen tendencia a malignizar. Después están los tumores malignos. Dentro de los tumores malignos, otra vez a su vez, se subclasifican en 3 grupos. Un carcinoma de células renales, que suelen ser los tumores malignos más frecuentes, que engloba otra vez a su vez al carcinoma de células claras, carcinoma papilar, carcinoma cromófobo y carcinoma de conductos colectores. Dentro de los carcinomas de células renales, el carcinoma de células claras es la variedad más frecuente, el carcinoma de células renales más frecuente en el adulto. Después está el carcinoma urotelial de la pelvis y el nefroblastoma o tumor de Wilms. El nefroblastoma o tumor de Wilms, el cambio es el tumor maligno más frecuente en los niños. Empezamos entonces con el carcinoma de células claras, que también se le llama de carcinoma de células renales de tipo convencional o carcinoma clásico, carcinoma renal de variante clásico, anteriormente llamado hipernefroma. Es el carcinoma renal, entonces es más frecuente, representa al 70 al 80% de todos los tumores renales. Se originan principalmente, más frecuentemente en hombres ya de edad avanzada, entre 60 a 70 años de edad. Suelen originarse a nivel de los túbulos contorneados proximales. La mayor parte de los casos suelen ser esporádicos y como factores de riesgo, al igual que cualquier otro cáncer de riñón, siempre los carcinomas renales tienen como factor de riesgo más importante el hábito del tabaquismo. Los pacientes entonces que tienen el hábito de fumar tabaco o pipa, entonces ya tienen más riesgo entonces de tener el carcinoma de células renales. Para el carcinoma de células claras también existen otros factores de riesgo: la enfermedad renal poliquística del adulto, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa y otros factores adicionales que también pueden influir, como la hipertensión arterial, la obesidad en las mujeres, tratamiento con estrógeno, también exposición prolongada a asbesto y derivados de petróleo. El carcinoma de células claras es un tumor, entonces dentro de los carcinomas es el más frecuente, es agresivo. ¿Por qué decimos que es agresivo? Porque tiene gran capacidad de dar metástasis por vía hematógena, ya que tienen gran capacidad de invadir la vena renal y diseminarse al hígado, al pulmón, al hueso y sus partes blandas, también a las glándulas suprarrenales. Comparándolo con el carcinoma papilar y con el carcinoma cromófobo, el carcinoma de células claras tiene peor pronóstico, mientras que el carcinoma papilar y el cromófobo tienen mejores pronósticos. Desde el punto de vista macroscópico, suelen ser tumores sólidos, bien redondeados, bien delimitados, cuyo tamaño en sí puede ser variable. Predominan a nivel de los polos, independientemente del polo superior, como en este caso, o polo inferior. Y suelen tener un tamaño variable, porque pueden ser pequeños a grandes tamaños, suelen ser unilaterales. Y lo que llama la atención en el carcinoma de células renales, muchas veces ayuda ya en la macro misma, entonces es que su coloración es amarillo anaranjado, brillante. Entonces, ¿por qué? Porque las células tumorales acumulan gran cantidad de lípidos y glucógenos en su interior. Muy frecuentemente también en los carcinomas de células claras se acompañan de áreas de hemorragia, quistes, hemorragias y necrosis. Las áreas quísticas y hemorrágicas suelen ser mucho más frecuentes en tumores ya de grandes tamaños.
Como vemos acá, entonces dijimos que son tumores que tienden a invadir en la vena renal para dar sus metástasis por vía hematógena. Desde el punto de vista microscópico, el tumor en sí puede tener de diferentes patrones microscópicos, puede ser sólido, túbulo quístico, alveolar, pero lo que no hacen es que no forman papilas. Pero lo que a nosotros nos va a ayudar a diagnosticar son las características de las células tumorales. Las células tumorales por lo general son células que tienen citoplasma amplio, claro. ¿Por qué? Porque tienen abundante cantidad de lípido y glucógeno en su interior. También entre las células tumorales suelen haber una red de vasos sanguíneos de paredes muy finas, como vemos acá, que son llamados de como una red vascular en asas de alambre de pollo. Red vascular en forma de alambre de pollo, no sé qué le llama el libro. También siempre de que nosotros miremos de células tumorales que tengan citoplasma amplio, claro, a nivel del riñón, hay que fijarnos entonces en el núcleo, porque el núcleo en sí sirve como un factor pronóstico para generar el carcinoma de células claras. Es muy importante de tener en cuenta el núcleo. Siempre hay que mirar entonces el núcleo. Vemos acá que este carcinoma de células claras tiene un núcleo pequeño, redondeado central, y todos tienen de forma uniforme, lo que significa que todos tienen igual. Lo que significa que este carcinoma de células claras tiene un grado bajo, mientras que acá también los núcleos suelen ser un poco más grandes ya, pero un poco más irregulares. Un poco más grandes e irregulares, lo que significa que este tumor ya va a tener una graduación de mayor categoría. Viendo acá otros ejemplos de carcinoma de células claras, siempre las células tumorales tienen ese citoplasma amplio, claro, núcleos entonces bien redondeados. En algunos casos, cuando el grado ya es muy avanzado, los núcleos pueden tener diferentes tamaños y los nucleolos ya son prominentes, lo que significa que este tumor ya es de más alto grado. Dijimos que el carcinoma de células claras tiene extensas áreas de necrosis, como vemos acá, todas estas áreas eosinofílicas son áreas de necrosis. Como podemos ver acá, son células fantasmas, son células tumorales fantasmas, son similares a estos tumores que están viables todavía, pero ya necrosados. Nosotros vemos el fantasma nada más de esas células tumorales. Entonces son muy frecuentemente también, ellas cursan con necrosis isquémica. Dijimos que para el carcinoma de células claras siempre hay que tener en cuenta entonces el grado nuclear entonces. Y a esa clasificación del núcleo, entonces, esa clasificación del grado nuclear se realiza a través de la estadificación de Fuhrman. La clasificación de Fuhrman, que es la que se utiliza solamente para el carcinoma de células claras. Y es un factor pronóstico de la clasificación de Fuhrman. La clasificación de Fuhrman en sí, como les dije, tiene en cuenta el tamaño nuclear, el núcleo y el nucleolo. Vemos que cuando el núcleo es más pequeño, tiene menor grado nuclear, grado 1. En cambio, cuando es más grande, ya tiene grado nuclear 4. Entonces, en cambio, el nucleolo, si está ausente o si está presente y es irregular, tiene el núcleo, si es regular, es un grado bajo, mientras que cuando es bizarro, bizarro significa irregular. Decimos cuando ya está totalmente desastroso el núcleo, entonces ya de mayor grado. Después está el nucleolo, también cuando está ausente tiene un grado bajo, mientras que cuando está presente ya es un grado más alto. Entonces, como vemos, el núcleo en sí y el nucleolo y el tamaño en sí de ellos sirve entonces como un factor pronóstico. Acá nos muestra un ejemplo, vemos que los núcleos son de pequeño tamaño, son uniformes, grado 1, vemos que cuando aumenta la graduación, en este caso los núcleos son bizarros, irregulares y los nucleolos suelen ser más prominentes. Entonces ya es un grado mucho más alto. Sirve como factor pronóstico. Muchas veces también, entonces, cuando los núcleos entonces ya son pleomórficos, como en este caso, cuando los núcleos ya son pleomórficos, irregulares, en algunos casos ya suelen ser multinucleados y sus nucleolos son muy prominentes, cuando tiene el grado más alto significa que el pronóstico es peor. También muchas veces, aparte del grado nuclear de Fuhrman, se utiliza como factor pronóstico el porcentaje de necrosis que tiene. Entonces,
También si infiltra o no infiltra la cápsula renal o la grasa perirenal. Obviamente si el tumor ya está infiltrando la cápsula, ya está infiltrando la grasa perirenal, significa que el tumor ya está saliendo afuera, entonces va a ser peor su pronóstico. También cuando invade la vena renal, entonces también ya es un factor pronóstico. Y si es que tiene otro componente, por ejemplo un componente mesenquimal al lado, como una diferenciación sarcomatoide, también le da peor pronóstico. Seguido del carcinoma de células claras, tenemos entonces el carcinoma papilar. El carcinoma papilar se origina en los túbulos contorneados distales y representa el 10 al 15% de los cánceres renales. Lo llamativo del carcinoma papilar y que hay que tener en cuenta es que, a diferencia de los otros tipos de carcinoma renal, suelen ser bilaterales y multicéntricos. Predominan principalmente en pacientes de edad avanzada, en su mayoría son esporádicos. También hay algo muy llamativo en el carcinoma papilar, en de que suelen muchas veces verse en pacientes que están dializados y que tienen enfermedad renal quística secundaria a la diálisis, ¿verdad? Entonces ellos desarrollan muy frecuentemente estos tipos de tumores del carcinoma papilar. Bueno, desde el punto de vista macroscópico, los carcinomas papilares son tumores malignos, como sabemos, son tumores de gran tamaño, son tumores entonces de gran tamaño. Son tumores generalmente de gran tamaño. Vemos acá que son multifocales. Acá vemos nuestro parénquima renal viable. Entonces vemos acá nuestros tumores, entonces son multifocales. Incluso tienen áreas quísticas y hemorrágicas y necróticas. Entonces tumores de gran tamaño con hemorragia, quistes y necrosis. Son tumores también agresivos. A menudo tienden a infiltrar la pelvis y las cálices renales, llegar a la vena renal, e incluso cuando infiltran la vena renal pueden llegar a infiltrar y crecer por la vena renal en forma de una columna sólida, o sea, invadir totalmente el vaso, incluso obtener un crecimiento continuo dentro del vaso, llegar incluso a nivel de la vena cava inferior y alcanzar el corazón. Ven que es un tumor bastante agresivo, entonces que infiltra la vena renal también, pero tiende a crecer en forma de columna, incluso puede llegar entonces al corazón. Entonces, como ven, entonces es un tumor bastante llamativo en su comportamiento. Desde el punto de vista microscópico, es un tumor cuyo nombre es el carcinoma papilar, por lo tanto forman papilas. Las papilas son estas estructuras que tienen forma de papila, obviamente, ¿verdad? Y tienen un eje, las papilas siempre tienen un eje. Puede ser un eje, como vemos acá, de tejido fibroconectivo que tiene con pequeña vascularización. Y también en algunos casos, a nivel de su eje, tiene numerosos macrófagos espumosos. Las papilas generalmente suelen estar revestidas, o las células tumorales suelen ser cúbicas, acilíndricas, bajas, y suelen llegar a tener un nucleolo muy prominente, como vemos acá. Las células tumorales son células cúbicas, acilíndricas, bajas, y tienen un nucleolo muy prominente. Ven como que parece que no está mirándolo prácticamente. También pueden llegar a tener cuerpos de samoma, que acá no vemos, ¿verdad? Entonces son papilas que están recubiertas por células tumorales cúbicas o cilíndricas que tienen núcleos y nucleolos con nucleolos prominentes. Y lo llamativo también es que tienen macrófagos espumosos a nivel de su eje. También tienen áreas de necrosis, como vemos acá. Estos tumores son bilaterales y multicéntricos. Después está el carcinoma cromófobo. El carcinoma cromófobo representa el 5% de los carcinomas renales. Predomina en pacientes de edad avanzada, 60 años. Y siempre hay que tener en cuenta como diagnóstico diferencial del oncocitoma. Como ven, son tumores muy parecidos desde el punto de vista macroscópico. Y también al igual que el oncocitoma, porque son muy parecidos, porque se creen que ambos
se originan de las células intercalares de los túbulos colectores. Por eso es que son muy parecidos tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico, pero hay que diferenciarla. Entonces, ¿por qué? Porque el pronóstico es totalmente distinto. Sabemos que el oncocitoma es un tumor benigno y va a tener buen pronóstico, en cambio el cromófobo no va a tener buen pronóstico comparando con ella. Pero el carcinoma cromófobo sí tiene mejor pronóstico que el carcinoma de células claras y que el carcinoma papilar. Bueno, desde el punto de vista macroscópico, son también tumores redondeados, suelen ser tumores sólidos, no encapsulados. Eso es también lo que le diferencia del oncocitoma, que era un tumor encapsulado. Entonces son no encapsulados, tienen un color marrón claro, suelen llegar a medir entre 5 a 8 centímetros. Suelen llegar a medir, entonces acá vemos el parénquima renal viable y todo esto es el área tumoral. Entonces vemos entonces que son tumores bien delimitados, entonces, pero lo que le diferencia del oncocitoma es que no tienen esa cicatriz fibrosa central, cicatriz estrellada central. Entonces, vemos acá de que el carcinoma cromófobo, que era un tumor bien delimitado, donde como dijimos, parduzco homogéneo, no tiene esa área de cicatriz, puede llegar a coexistir con cualquier otro carcinoma. Acá vemos un carcinoma de células claras, en la que vemos que tiene áreas quísticas y áreas amarillentas. La área amarillenta siempre hay que orientar a un carcinoma de células claras. Dijimos que las células tumorales tenían gran contenido lipídico que le da esa coloración. Desde el punto de vista microscópico, por lo general, los carcinomas cromófobos son tumores generalmente sólidos y están compuestas también por células redondeadas, poligonales, que tienen citoplasma amplio, eosinofílico, pero cuyos bordes son bien nítidos, como vemos acá, parecen como un adoquinado. Entonces son bien nítidos los bordes celulares, bien delimitados. Los núcleos, a diferencia del oncocitoma, los núcleos ya suelen ser más irregulares, incluso pueden ser angulados de diferentes tamaños, y lo que llama la atención es el halo claro perinuclear que no tenían los oncocitomas. Entonces, vemos entonces que las células tumorales también son eosinofílicas, pero más pálidas. Verás que los oncocitomas, los núcleos ya suelen ser de forma irregular, incluso algunos ya tienen formas arrugadas, anguladas, y tienen ese halo claro perinuclear, que es lo que le caracteriza. Viendo acá otros campos, vemos acá que tienen un citoplasma eosinofílico, entonces granular en algunas veces, y sus núcleos, siempre los bordes son bien nítidos, como vemos acá, y los núcleos ya suelen ser irregulares en algunos casos. Ven, algunos ya están arrugados, algunos son binucleados, ya no son homogéneos, entonces no son totalmente homogéneos. Siempre hay que establecer el diagnóstico diferencial con el oncocitoma, pero siempre acá en el carcinoma de tipo cromófobo persisten los halos claros perinucleares, entonces, que es lo que le diferencia. Después están los carcinomas de los conductos colectores o carcinomas de los conductos de Bellini, que son tumores ya mucho más raros. Vamos a comentar nada más, representan menos del 1% de los tumores renales. Se origina a nivel de los conductos de Bellini, conductos colectores de Bellini, de ahí su nombre. Y lo que llama la atención en el carcinoma del Bellini es que suelen estar localizados a nivel de la médula, pero en algunos casos incluso ya pueden infiltrar toda la corteza y deformar todo el riñón. Son tumores de por sí, entonces, muy agresivos. Son tumores muy agresivos, pueden llegar a dar metástasis. Pueden llegar a dar metástasis por vía hematógena ya tempranamente, ya en su momento del diagnóstico. El paciente muchas veces ya tiene sus metástasis. Puede dar metástasis al pulmón, a los huesos y al cerebro. Entonces, macroscópicamente son tumores de la médula renal,
pero que muchas veces, debido a que son asintomáticos, pueden llegar a infiltrar toda la corteza renal, deformar todo el riñón debido a su gran tamaño. Son tumores entonces muy infiltrativos, miden en promedio 5 centímetros, pero pueden llegar a medir hasta 12 centímetros incluso. Son blancos, grisáceos e incluso pueden ser parduzcos por sus áreas hemorrágicas. Pueden llegar a infiltrar la grasa perirrenal y tienen una consistencia bastante firme. Son frecuentes estas áreas rojizas que son áreas hemorrágicas. También son frecuentes las hemorragias y las necrosis. Dijimos que son tumores muy agresivos, entonces desde el punto de vista microscópico son tumores bastante feos en la microscopía. Son tumores que por lo general son muy infiltrantes. Vemos acá nidos tubulares, ¿verdad? Estructuras tubuloquísticas o estructuras papilares que están formadas por células tumorales muy atípicas con alto grado nuclear, muy pleomórficas en algunos casos. Pleomórficas decimos cuando son irregulares, hipercromáticas, muchas veces con nucleolo prominente y citoplasma entonces eosinofílico. Llama la atención la desmoplasia. La desmoplasia es esta reacción que tiene entonces el estroma, esta reacción de tejido conectivo. ¿Por qué? Porque este tumor le está molestando y está infiltrando, entonces ellos, para tratar de defenderse, el tejido conectivo empieza a crecer de forma desordenada, formando lo que se llama la desmoplasia. Entonces hay una desmarcada desmoplasia tumoral. Vemos acá los nidos quísticos de células tumorales, incluso acá con células tumorales con patrón tubuloquístico, papilar, pero siempre las células tumorales vemos que son muchas veces de gran tamaño, con menor aumento, muy hipercromáticos, y la marcada desmoplasia que indica que son tumores muy infiltrantes. Viendo acá mayor aumento, vemos acá las características más atípicas, vemos que los núcleos son bastante pleomórficos, muy hipercromáticos, los nucleolos son bastante prominentes, incluso los núcleos suelen ser grandes, de diferentes tamaños, pleomórficos en algunos casos, multinucleados, y el citoplasma es ya prácticamente eosinofílico y muchas veces no se nota. ¿Por qué? Porque tienen esta desmoplasia estromal por su carácter infiltrativo. Después está el carcinoma urotelial de la pelvis. El carcinoma urotelial de la pelvis, que como su nombre lo dice, se origina en el urotelio de la pelvis renal. Son tumores que por lo general tienden a crecer a nivel de la pelvis renal, por lo tanto tienden a producir hematuria franca ya desde estadios tempranos, lo que facilita su diagnóstico rápido, vamos a decirle, en un periodo relativamente corto. Casi siempre son tumores pequeños, pero en algunos casos puede llegar a obstruir el flujo urinario y puede producir una hidronefrosis que pueden llegar a ser palpables. Casi siempre el 50% de los carcinomas uroteliales de la pelvis coexisten con también carcinomas uroteliales de la vejiga, ya sea de forma concomitante o de forma preexistente. El paciente entonces que tiene carcinoma urotelial de la pelvis, hay que investigarle si tiene un carcinoma urotelial en la vejiga o viceversa. O también en un paciente que ya tiene un antecedente previo de carcinoma urotelial de vejiga, hay que también siempre investigar si no tiene un carcinoma urotelial de pelvis. 50% entonces de asociación. También puede asociarse a una nefropatía por analgésicos o a nefropatía endémica de los Balcanes. Desde el punto de vista microscópico, son tumores muy parecidos, entonces dijimos a los carcinomas uroteliales de vejiga, muy frecuentemente son también forman tumores papilares. ¿Por qué? Porque tienen un eje de tejido conectivo. Acá vemos el eje de tejido conectivo con una fina vascularización y vemos acá entonces las células tumorales que recubren las papilas. Entonces, suelen ser tumores que por lo general pueden ser de bajo grado y de alto grado. Cuando hablamos de tumores de bajo grado,
en los carcinomas uroteliales, cuando las células tumorales tienen escasa atipia celular, suelen mantenerse todavía ordenados, incluso simulan todavía el urotelio previo, era normal, y las mitosis son raras, mientras que los carcinomas uroteliales de alto grado son tumores ya más desorganizados. Las células tumorales adoptan un patrón desorganizado, las células son más atípicas, incluso en algunos casos suelen ser pleomórficas, discoesivas, hipercromáticas, con nucleolos prominentes, y las mitosis son muy frecuentes. Después está el tumor de Wilms. Perdón, ahí escribí mal, tumor de Wilma me salió a decir, tumor de Wilms, con S tenía que ser, que también se le llama entonces nefroblastoma, como dijimos, un tumor frecuente, entonces en niños, el tumor renal primario más frecuente en niños, y representa el 85% de todos los tumores primarios, de todos los tumores pediátricos. Su pico de incidencia está en niños entre 2 a 5 años de edad. La mayor parte, en un 90%, son diagnosticados ya antes de los 6 años de edad. Suelen aparecer de forma esporádica o asociarse a una mutación de un gen, que es el WT1, que está localizado a nivel del cromosoma 11. Vemos entonces que es el tumor renal, entonces más frecuente, acá vamos a definirlo. En el niño suelen ser, desde el punto de vista macroscópico, suelen ser tumores grandes, bien delimitados, son tumores grandes, bien delimitados, suelen ser tumores sólidos, que al corte pueden llegar a tener una superficie blanco-grisácea con áreas parduzcas, incluso suele ser homogéneo, también suelen tener un patrón lobular, como vemos acá, forman una especie de lóbulos. Suelen ser frecuentes las áreas de hemorragia, como ven acá, y también las necrosis. En algunos casos pueden también formar áreas quísticas. Acá vemos entonces que forman entonces las áreas quísticas, siempre manteniendo su patrón lobular. Son tumores sólidos, entonces bien delimitados, pero que adoptan un patrón lobular, tienen áreas de hemorragia, necrosis y áreas quísticas. Desde el punto de vista microscópico, para diagnosticar el tumor de Wilms tenemos que reunir un patrón trifásico clásico, es decir, nuestro tumor tiene que tener 3 componentes clásicos, por eso es que se habla de un patrón trifásico clásico, es decir, 3 componentes. Tiene que tener un componente blastematoso, un componente epitelial y un componente estromal. El componente blastematoso, por lo general, suele ser un componente indiferenciado, desde que el componente más de tipo embrionario está formado por células pequeñas, redondas y azules, que pueden llegar a formar un patrón difuso, un patrón en nido, un patrón basaloide, pero siempre con células inmaduras, que son células pequeñas, redondas y azules, que pueden llegar a adoptar, entonces, como vemos, distintos patrones. Después está el componente epitelial, que puede presentarse como túbulos, solamente que estos túbulos suelen ser abortivos, túbulos inmaduros, que son túbulos de pequeño tamaño. Y después, o estructuras glomeruloides, que pueden ser glomérulos inmaduros, que en este caso acá no vemos, ¿verdad? Y el componente estromal, que es el componente de tejido conectivo o colagénico. En un 5%, entonces son raros, ¿verdad? Los tumores de Wilms suelen ser muy anaplásicos. Anaplásicos decimos cuando son muy feos. Los tumores en ese caso suelen tener núcleos pleomórficos. Vemos acá núcleos irregulares. Las mitosis son anómalas. Ven las mitosis tripolar. Acá mitosis abundante, núcleos irregulares. Incluso núcleos prominentes con nucleolos prominentes, núcleos hipercromáticos y mitosis anómala. Eso entonces se acompaña de muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene una mala respuesta. Por suerte solamente representa el 5% de los tumores de Wilms, que suelen ser anaplásicos. Y acá vemos el componente blastematoso, como dijimos que era uno de los componentes del trifásico clásico. En este caso forma un componente basaloide, donde las células se disponen de forma basal, de forma ordenadita. Eso se le llama componente basaloide. Incluso forma como nidos sólidos.
de componente basaloide, pero siempre de células redondas, pequeñas y azules. Acá vemos también que en su interior tiene una necrosis isquémica. Entonces, nuestro tumor de Wilms. Bueno, terminamos así de todo lo que se refiere a los tumores renales. Acá volviendo a repasar otra vez a mayor aumento, vemos entonces el componente tubular, el componente epitelial que está formado por los túbulos abortivos. Acá vemos el componente plastematoso en el células pequeñas, redondas y azules, pequeñita acá, y el componente fusiforme, que es el componente fusiforme, que es el componente colagénico, que es el componente estromal. Entonces, nuestro tumor de Wilms consta de 3 patrones: un componente plastematoso, un componente estromal y un componente epitelial. Entonces así terminamos la clase que corresponde a todos los tumores renales. Espero que le haya sido productivo y hayan podido aprender en muchas cosas con respecto a los tumores renales.